pues lo tundió a golpes y la intervención de vecinos logró que activistas lograran rescatar al animal e iniciar un proceso en contra de esta persona, que hay que decir, de acuerdo con información que se ha proporcionado, doctora Pedro, en las redacciones de los medios tradicionales, donde cuando se detecta un caso de maltrato animal, de inmediatamente sabes que ese caso va a funcionar, te va a funcionar mediáticamente. Entonces, los hermanos Terrazas, que pues llevan mucho tiempo intentando trabajar y que los estamos viendo, ¿no?, muy activos con sus estructuras en las colonias de Cuernavaca, pues es muy claro que no iban a dejar que Andy Gordillo se interpusiera, ¿no? En este caso. en la carrera. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí también siempre un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, presentar a mi colega, compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. un gusto estar esta noche con ustedes y, por supuesto, agradezco esta distinción. Gracias, Pedro. Y gracias también al equipo de producción que hace posible que esta mesa de Panorama 360 llegue cada semana, cada miércoles a sus dispositivos. Vamos a arrancar con un tema local, si les parece, doctora Pedro, porque cada vez ha cobrado más fuerza esta idea, este paradigma, no debería ser nueva, debería haber sido desde siempre, pero de respetar todas las vidas. Hay quien ya en temas legislativos habla de seres sintientes para incorporarlos a una legislación, la que sea. Hay quien habla de derechos de tercera, cuarta generación que también incluyen a los seres sintientes. Está ya cada vez me parece más superado el debate en torno al maltrato animal en temas que tienen que ver con usos y costumbres, como las corridas de toros, la fiesta brava, las peleas de gallos. Hace algunos años vimos la postura de los legisladores en torno a los circos. Me parece que algo que queda pendiente en esos ámbitos son los zoológicos, donde también muchos animales sufren de maltrato por falta de recursos para su correcta alimentación y estado, su cuidado. Eso me parece que ha quedado fuera del análisis que han hecho las legisladoras en este país. Pero algo en lo que sí me parece que hemos avanzado es en el castigo, en la sanción, en las penas, en contra de quienes, con toda la intención, pues maltraten, abusen de animales o incluso les provoquen la muerte. Y en Morelos son ya varios ejemplos, varios casos en donde se les ha aplicado la justicia, se ha llevado ante la gente del Ministerio Público, ante juicios a maltratadores de animales, y el caso más reciente es el de un perrito denominado, llamado Baileys, que lamentablemente perdió la vida porque su cuidador, su dueño, pues lo tundió a golpes y lo mató. La intervención de vecinos logró que activistas lograran rescatar al animal e iniciar un proceso en contra de esta persona, que hay que decir, de acuerdo con información que se ha proporcionado, doctora Pedro, el cuidador, para una narrativa como para describir la escena, maltrataba constantemente a este perrito, a Baileys, se ponía unos audífonos con música a todo volumen y comenzaba a darle de palos. Me parece que también habla de otros temas que tienen que ver con salud pública cuando hay casos de maltrato animal, pero es una legislación que va avanzando y recientemente el fiscal ha anunciado la designación de un Ministerio Público especializado que exclusivamente atiende estos casos, doctora. ¿Es un avance como sociedad o es ponerle demasiada atención a un tema que es importante, pero que hay otros quizá más relevantes? Bueno, siempre que se tenga que invertir más en cárceles y en procedimientos de procuración de justicia, en lugar de pensar pues en sistemas educativos, definitivamente no creo que vaya a ser un avance. En la ascensión más que en la prevención. Exactamente, ¿no? Ahora, yo creo que lo que nos está diciendo, y tú mencionabas, Sí. ¿no? Hay una vertiente ahí muy importante que tiene que ver pues con los temas de salud mental. Creo que todos pues hemos llegado a lo mejor a tener vecinos, vecinas, ¿no? Que de repente dices, oye, tiene un perrito que a lo mejor pues se ve que sufre maltrato, que se ve que está desnutrido. Sin embargo, me parece que también existían ya algunas instituciones, como por ejemplo ocurre en el caso específico de Cuernavaca con la Procuraduría Ambiental, más o menos no me voy a acordar exactamente cómo se llama. Hay una estatal, que es la Propaem también. También, exacto, pero de manera local, la doctora Laura García, ella está a cargo de esta Procuraduría Municipal, y entonces
Se supone que ahí está incorporado precisamente que si tú conoces a alguien, no pones una queja, llegan al lugar, empiezan a observar qué es lo que sucede con respecto a las mascotas, ¿no? A los animales que tengan en ese domicilio. Creo que eso pues nos marca un buen camino porque definitivamente pues todos tendríamos que pensar en que el respeto a los animales y la evolución que también ha tenido el derecho animal en México, pues es un buen camino. Si esto conlleva, por ejemplo, pues casos como este, ¿no? Hoy tenemos a personas que son cada vez más sensibles y que exaltan cualquier tipo de maltrato que pueda ocurrir a los animales, ¿no? Y vemos las redes sociales también inundadas de mucho activismo que se da en torno a los animales. Sin embargo, pues todo también tendrá que venir aparejado con algunas acciones de prevención. Sobre todo, pues uno, y hace muchos años teníamos también un problema, ¿no? En cuanto a los perritos que pues no tenían un cuidador, y que pues eso también empieza a generar otro tipo de problemas, ¿no? En las colonias. Los y perros en demás. situación de calle. Exacto. Entonces, bueno, se tendrá que ir viendo cuáles van a ser las acciones correctivas, pero también las acciones preventivas. Y precisamente la semana pasada se dio esta modificación sobre los mamíferos marinos. Creo que esa es muy importante, muy relevante también, pero siempre y cuando pues haya todo un proceso muy cuidado de qué va a pasar con los que actualmente pues estaban en espectáculos, ¿no? En shows, que a diferencia del tema de los circos, pues se tardó demasiado en llegar a ese tipo de reformas, sobre todo pues pensando, ¿no? en delfines y demás, pero sí en cómo hacer el proceso, porque la realidad es que hoy no sabemos, después de más de una década que se estableció lo del circo, qué fue lo que pasó con los animales en ese momento. Y también tiene que haber una cabida para los temas de educación, de estudio, de que los mismos niños pues conozcan a los animales, que creo que ahí podría estar también el tema de los zoológicos y la utilidad que tendrían que tener. Claro, doctora, muchas gracias. Pedro, ¿no es un poco hipócrita una sociedad, lo pregunto, que pone mucha atención en los perritos, en los gatitos, en estos animales de compañía, en las casas, cuando hay maltrato, cuando se le tiene en la azotea, cuando se moja y eso conmueve y parte el corazón? Pero como sociedad poco nos preocupamos por conocer las condiciones en las que en los rastros son sacrificados animales. Hace muchos años que en Morelos se ha intentado, se ha anunciado instalar un rastro TIF, que tiene esta calidad y transparencia y demás. Realmente no conocemos lo que pasa detrás de los rastros. Incluso, corrígeme si me equivoco. Ya está instalado. Ha habido casos, Pedro, en donde personas vinculadas a delitos, en algún momento de esta historia reciente de violencia en nuestro estado, eran empleados de algunos centros de unos rastros. Matanza. Entonces, matanza animal. Entonces, por un lado, eso es por un lado. Y por otro, también me parece que esta forma como de ir resolviendo los temas de maltrato en el camino, porque la designación de un MP y demás, pues son decisiones, me parece, positivas, pero que van dándose en el camino. ¿A qué voy? Una legislación que específicamente diga que en el artículo 3, la persona que tenga el animal durante más de tanto tiempo en la azotea, sin una casita, no sé, cosas muy específicas que se pueda configurar en que pues vayan y se penalicen o se castiguen esas actitudes, porque me parece que todo queda en el ánimo de la voluntad. Si la siguiente autoridad no es animalista o le parece que es una cosa menor, pues no hay como me parece, un marco robusto jurídico que respalde esas acciones, que defina qué sí es maltrato, qué no. Porque hay quien incluso dice que ponerle zapatitos, gorrito... llevarlo en una carriola. Es maltrato animal porque lo estás sacando, extrayendo de su condición animal. Y sin embargo eso no está legislado. O sea, imagínate tener un perrito que nunca pise el piso y que ahí lo tengas. También ¿a quién considera que es maltrato? Eso son las dos preguntas que te quisiera hacer, Pedro. Pues yo no sé si sea hipocresía o no, lo que sí me queda claro que corresponde más bien como a una percepción o una lógica de una generación que estamos hablando quizás de los 90, 2000, que tiene muy sensible el hecho del maltrato animal o las acciones de maltrato animal. Creo que a esa generación principalmente es a la que le está preocupando muchísimo esto, y en función de eso, bueno, pues las leyes están respondiendo justamente a que sobre todo en las redes sociales, pero en cualquier publicación, es más, yo creo que hay una especie pues ya de lógica en las redacciones de los medios tradicionales, donde cuando se detecta un caso de maltrato animal, de inmediatamente sabes que ese caso va a funcionar, te va a funcionar mediáticamente. Entonces,
Yo creo que sí es interés, hay mucha preocupación. Esta generación ha puesto especial énfasis y no es un asunto menor. Estamos hablando de una generación donde ya un buen porcentaje de hombres y mujeres ha decidido no tener familia, Tener perritos. sino tener Bueno, animales de como compañía. animales de compañía, en los que Confunda, pues, cuáles tienen que ser los alcances en uno y en otro. Porque es que el tema aquí con lo que dices de la Fiscalía es que, pues si hay una Procuraduría a nivel estatal, Claro, hay municipal. Procuraduría a nivel municipal, vas a Incluso tener la ahora Profepa. un Ministerio Público también dedicado Hay a una los Procuraduría temas. Federal de Protección al Ambiente que es histórica, que no es Bueno. reciente, que ya existe. el mercado ha estado reaccionando justamente de acuerdo a esa sensibilidad. Hoy ya no es el médico veterinario, ya son clínicas, ya hay hospitalización, Guarderías. ya hay guarderías, ya hay hospitales, hoteles para, spas. ya incluso hay terapias para los perritos o gatitos para que disminuyan su nivel de agresividad, Su ansiedad. angustia, ansiedad o depresión. Digo, yo soy testigo de que un perrito llamado Pato, mi hermana lo lleva A terapia. a terapia. O sea, Digo, hay cosas que tiene pueden... más ropa que yo. Me parece que hay cosas que podrían ser más malas que esa, ¿no? O sea, dentro de lo No, no es extraño, lo broma, malo. no es broma. Tiene 3 cajones de ropa. ¿Tiene más ropa que yo? No, y ojo, o sea, es lindo que te encuentres a personas que Sí. tienen esa sensibilidad, que tratan bien a los animales, en contraparte a lo mejor a casos como este, ¿no? Porque al final este sujeto que mata a palos a su perrito es un sujeto con el que nos encontramos todos los días en el transporte público, en las calles, en cualquier lugar, y que hoy fue un perrito como pudo haber sido probablemente una persona, ¿no? Voy a personalizar esto porque de verdad nos habla de que este no es un tema menor, es muy sensible y lo voy a decir, espero que mi mamá no vea este programa, pero le lloró más a su perro que a mi papá. Y eso es real. Y yo No, creo que son temas de- anécdotas como esta en cualquier familia te las encuentras porque efectivamente hay animales de compañía a los que las personas quieren más incluso que a las relaciones personales Humanas. con un... A mí me parece que la ruta es positiva, o sea, el avance en términos de que esté agenda, de que se sensibilice, nos sensibilicemos en estos temas, de que ya no permitamos que el vecino agarre palos al perro, me parece que la ruta sí va en ese camino. El hecho de que ya no veamos en vitrinitas de 50 por 40 a perritos en venta, porque hay que decir que ya está mal visto incluso por la sociedad. ya de no hay vender. venta de animales bien vista en este país, no sé si en el planeta, pero en este país ya no es bien visto ver a gente Vendiendo gatitos, vendiendo perritos. porque se entiende, y creo que hoy se entiende así, están lucrando con vidas que no te costó prácticamente nada más que a la mamá perrita o la mamá gatita Y la tendencia, parirlos, ¿no? incluso de personas muy adineradas, es tener a mascotas mestizos, perritos mestizos. Digo, me parece que uno de esas grandes personas que inciden en la juventud, por ejemplo, ver un Bad Bunny acompañado por un perrito mestizo, que es su mascota, ver a figurones, pues, gente que tiene incide mucho en el gusto de los jóvenes, acompañados por perritos que no son comprados, que no son de razas, pues habla justamente de un cambio en la mentalidad. Sí, yo el único pero que le pondría es que me parece que la legislación no ha ido emparejada a esta sensibilidad o a esta necesidad y eso permite que haya estos grandes picos o contrastes, ¿no? Gente que cuelga un perro porque le da la gana hacerlo, porque siente que es de su propiedad y que le puede quitar la vida, cosa con la que no estoy, por supuesto, nada de acuerdo, pero también gente que puede llegar a tener esta dinámica excesiva. No, creo que hay un punto medio, por supuesto, Sí. de entendimiento de mascotas o de acompañantes incluso de vida, ¿no? O perros de terapia. Hay perros que funcionan para bajar la ansiedad de personas o ayudarle a personas invidentes con problemas de vista a llevar una vida más práctica, más ordinaria. Por supuesto que sí, pero la legislación, cuando tenemos tantos organismos como la Profepa histórica, como la Propaem de hace algunos años y la Procuraduría Ambiental en Cuernavaca, y que a pesar de todo esto, efectivamente, doctora, entiendo el punto, una fiscalía tenga que designar a una autoridad específica para atender estos casos, cuando hay todo este andamiaje burocrático, algo está mal, algo se está haciendo mal, cuando toda esta infraestructura que tiene un costo en el presupuesto público no ha logrado contener, en este caso, la violencia o el maltrato animal, habría que
antes de crear esta figura, quizá Exacto. revisar qué es lo que ha hecho con su presupuesto, con sus autoridades, estas dependencias. Vamos, perdón, Pedro, se nos acaba el tiempo, pero tenemos un minuto todavía para que pueda haber. Yo solamente me quedaría con esto. Me parece que es un ejemplo porque ha habido muy pocos casos en los que se llega a judicializar el maltrato animal en el estado de Morelos. Solamente tenemos 2 en Cuautla y el que recientemente se hizo aquí en Cuernavaca. Hay un antecedente de una persona que quemó unos gatos, quemó una familia de gatitos. Pero se inimputable. En el caso de Cuautla también uno de ellos, los dos casos se declararon inimputables porque tenían problemas de verdad tenían problemas en cuanto a sus facultades mentales. Entonces el juez consideró a estas personas no imputables. En el caso de Roberto no, porque incluso la familia ya mostraba preocupación por los brotes de violencia que tenía esta persona y que incluso en la comparecencia o ante el juez tuvieron que declarar eso que había estado ocurriendo con este joven. Es importante subrayar eso. Yo insistiría en el tema de que el mercado se está adaptando. Incluso hace meses escuchábamos como broma que Simi iba a abrir unas clínicas y es real, ya las abrió en la Ciudad de México. Clínicas veterinarias. Y que incluso en la Ciudad de México ya hay un sistema de salud público para las mascotas. En Yautepec se va a abrir el primer hospital público para mascotas. Entonces, eso me parece que es una cuestión de avanzada, sobre todo tomando en cuenta que hay fenómenos en la sociedad que no podemos ignorar. Hemos insistido muchísimo, hay una especie de olvido por parte de las personas adultas mayores que viven en soledad y que muchas veces la única ser vivo del que se hacen acompañar es justamente pues de estos seres sintientes. Vamos a hacer una pausa. Estamos transmitiendo también Panorama, se transmite a través del 98.1 Super en FM. Gracias a Pepe Montes y a Jaime Luis Brito, titulares del espacio de noticias diarias de Panorama 360. Y regresamos en breve con Panorama 360, un análisis desde todos los ángulos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros en Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Si les parece bien, doctora Pedro, pasar a un tema de la agenda local, pero legislativa, y tiene que ver con esto que ya habíamos platicado en esta mesa y que me parece que no tuvo, y Pedro lo ha dicho, doctora, la relevancia en el debate público, en la defensa o en los señalamientos en contra de la desaparición, particularmente del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y que, pues de acuerdo con estas propuestas legislativas y este planteamiento administrativo, sería la Secretaría de las Mujeres la que asumiera estas labores que en teoría tendría que haber realizado desde su fundación el Instituto de la Mujer y que desde mi punto de vista quedó mucho a desear. Sin embargo, me parece que el debate no permeó, no vimos un análisis, una mesa, foros en las que se hablara sobre esta situación. Al final de cuentas, esto avanzó, se elimina el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, pero también a la par de esta reforma, de pronto despertamos con la idea, también me parece que sin mucho análisis, de que el Congreso vuelve a pasar de 20, o más bien pasa de 20 a 30 diputados, como hace algunas legislaturas se modificó por el contrario, reducirla de 30 a 20, y hoy, pues me parece que sin mucho análisis, doctora Pedro, regresa a su número original. ¿Qué opinión le merece este proceso legislativo, doctora? Me parece que hay muchas situaciones cuestionables en el Congreso del Estado que no son únicamente hacia el partido en el poder, porque aquí hasta se ponen de acuerdo con la oposición, sí, ¿no? Cuando se trata de que haya más curules, más espacios para poder continuar por muchos años en el erario, entonces ahí se ponen de acuerdo. Esta situación, quiero ir como desglosando primero lo que tiene que ver con el número de diputados, ¿no? Pasarán entonces de 20 a 30. Esto quiere decir que se regresa a tener los 18 distritos que se tenía en un principio y de ahí se van a mantener los 8 plurinominales y el resto, que serían 4, serán por un cómputo algo como la primera minoría que vemos en el caso de senadores. Pero entonces pues serán los 4 mejores segundos lugares.
Este cómputo va a estar un poco Raro. complejo, raro, ¿no? Hay que encanta, ver, pues, ¿verdad? Es que, ojo, hay que ver si están equilibrados los distritos. Se supone que tienen que estar, pero de Y todos habrá modos hay que ver analizarlo. cuál es la fórmula que se aplica, porque ahí va a ser una labor, entiendo, del Instituto del INPEPAC, quien se debe de encargar de aplicar la fórmula y que esa fórmula no sea cambiante, que se modifique pues, en cada proceso electoral según la conveniencia. Debe ser una fórmula que yo creo que debe estar precisada en la ley secundaria, es decir, en la ley de procedimientos electorales, para que no cada consejo, de acuerdo a la conveniencia partidista, cambie la fórmula para justamente asignar estas 4 diputaciones. Pero incluso pensando en el contexto nacional y en las ideas que hasta la doctora Claudia Sheinbaum dijo de ya no plurinominales y demás, aquí te vas a ir ahora a 12 personas que están llegando por esta extraña vía entre los 8 que estarán en la lista pluri más los 4 mejores segundos lugares, ¿no? Ahora, dicen, bueno, en este momento no va a costar más. Bueno, a lo mejor en este momento no, pero ya vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años cómo por supuesto que tendrá un impacto en el erario, ¿no? Y también es cierto que en su momento cuando se bajaron los diputados, pues las comisiones se mantuvieron, ¿no? Los recursos Incluso fluyen presupuesto. mucho a partir de ese tipo de El comisión. presupuesto se mantuvo, no hubo una reducción proporcional a la reducción de diputados. Exactamente, ¿no? Entonces, pero tampoco es que tengamos un trabajo que digamos, no, pues sí, vamos a inyectarle ahora vamos a inyectarle más recursos, ¿no? No resulta, me parece, que legislatura tras legislatura sea mejor o sea aplaudido el trabajo que se tiene. Tan es así que hay diputadas que pues se lanzaron en sus distritos y no ganaron, ¿no? Terminaron por la lista pluri repitiendo por 57ª ocasión. Pero bueno, vamos ahora a esto que también comentas, Héctor, y que es muy importante, que tiene que ver con el Instituto de la Mujer. No, hay una diputada que nunca ha ido a elecciones y que es la más longeva en el Congreso del Estado. ¿Quién? Tania Valentina. O sea, lleva Pues ahí, justamente. tres elecciones Oye, al y hilo. todavía podría ser otra vez, ¿no? Y podría ser otra vez, y nunca ha sido sometida a las urnas, siempre ha llegado por la vía plurinominal. Pues por eso vemos que hay un interés de que sea holgada la vía plurinominal, ¿no? Que entren Claro. más. Ahí sí no hay tema, ahí sí se ponen de acuerdo. Por eso insistía en que hay cosas en donde pues ya no ves que haya rupturas por ningún lado. El tema de las mujeres es también muy importante, pero quisiera englobar los organismos autónomos en una palabra que pues pareciera describirlos a todos y que es quizá lo que hace que sea un discurso fuerte el decir vamos a eliminarlos. Y tiene que ver con la opacidad, ¿no? Al Sí. final pues no sabemos qué pasa ahí, no sabemos en qué van los recursos, no sabemos en qué se invierte y los resultados en temas de violencia, en temas de desigualdad hacia las mujeres, pues desafortunadamente en el Estado no se han podido revertir. Tan es así que pues seguimos hablando de alerta de violencia de género, que pues hasta se reconformaron los municipios, pero no así la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, pues es muy claro que no había un resultado que pueda avalar que la institución continúe. Ahora, también coincido en esta parte, Héctor, en que se tuvo que haber platicado mucho más, porque de pronto pues es, oye, yo tengo una mejor idea, que quiten al Instituto Nacional, pues mejor, a mí se me ocurre que debería estar otra vez como una función del Ejecutivo, ¿no? Y fue prácticamente lo mismo que ocurrió aquí. Entonces, es un reto importante, ojalá Sí. que pues haya los resultados que avalen esta decisión. Pero lo que sí me parece muy grave que ocurrió en el Congreso, pues es que se ha echado abajo este acuerdo a partir de legislación, que dejes entonces a un lado el acuerdo que tomó el INPEPAC, que no era cualquier acuerdo. Venía justo de resolución del Tribunal Electoral en donde decía, tienes municipios en donde pasa lo que pasa y no llegan mujeres, tienes que hacer algo sobre esos municipios, ¿no? Y entonces el INPEPAC hizo un estudio importante, sí detallado en este caso, para decir efectivamente hay municipios que no tienen condiciones para que puedan llegar mujeres. Por lo tanto, pues vamos a reservar los 20, ¿no? Eran 20 originales, ¿no? 23. Ah, ok. Eran originalmente que entonces se iban a reservar para mujeres. ¿Cómo queda de acuerdo con lo que votan los legisladores? Porque vieron que pues no se iba a caer probablemente en sentencia del tribunal, estaba recurrido el asunto. Y entonces pues casualmente vemos en la lista
cómo se frotan las manos muchos personajes porque pues no les iba a tocar competir, ¿no? Me parece que eso es lo que pues, reduce siempre a que los políticos pues son políticos. Tampoco podemos esperar cosas diferentes, ¿no? Ayala, Cuautla, Xochiapan, Jantetelco, Jojutla, Ocuituco, Tetecala, Tlalnepantla, Taquiltenango, Yautepec y Zacualpan. Muchos de estos con dedicatoria porque ahí sí hay mujeres que van a buscar esta posición. Sí. Pero es absurdo. ¿Qué es absurdo? Tetecala. O sea, ¿cómo reservas Tetecala, por ejemplo, para que sea una mujer cuando las últimas 3 han sido mujeres? Esto es irrisorio, no tiene razón de ser lo que hicieron los diputados. Porque y de ahí, porque gente la como diputada Cuernavaca. Luz Dari puso un argumento sobre la mesa, dijo que ellos han peleado mucho como mujeres para tener acceso a la presidencia municipal y que consideraba absurdo que se reservara para un hombre, en el caso de Tetecala, cuando ellas habían estado pugnando mucho para que fueran mujeres en este municipio, cosa que pues... Por su trabajo y por su activismo y por su Está bien, proselitismo y por su pero- lucha histórica. Pero así como consideran absurdo que obligatoriamente se designen mujeres, pues también ellas consideran, en el caso muy puntual de la diputada Luz Dari, absurdo que se reservara para un hombre. Pero es que las acciones afirmativas son para generar equilibrios. Si ahí tuviste mujeres, entonces el equilibrio es que ese puede ser uno de los municipios Tendría que que haber llevas pasado, hombre. claro. Salvo que, pues otra vez, no estamos hablando de la situación específica que priva en los municipios. Yo creo que el más famoso pues es Cuernavaca, ¿no? Y es muy claro por qué desapareció la oposición. O sea, donde me conviene, pues entonces los hermanos Terrazas, que pues llevan mucho tiempo intentando trabajar y que los estamos viendo, ¿no? Muy activos con sus estructuras en las colonias de Cuernavaca, pues es muy claro que no iban a dejar que Andy Gordillo se interpusiera, ¿no? En este caso. En la carrera política. A cambio de ello, ¿no? se especula, por lo menos, porque no se tiene ningún dato o por lo menos una prueba de que haya sido eso real, pero por lo menos lo que se dice en los pasillos del Congreso del Estado, que justamente el sacar a Cuernavaca de estos municipios reservados donde únicamente se postularan a mujeres, permitió que ellos apoyaran la desaparición del Instituto de la Mujer. Entonces, pues, una cadena cadena de favores y de negociaciones. Yo debo- Jiutepec, por ejemplo. Yo Jutepec, quiero dar un ahora dato. también. de- Ahí Quitándolo. ya había sido gobernado por una mujer, la propia maestra Silvia. encargada Claro, Silvia pero es Salazar. una frente a todos los que has tenido. Por eso Jiutepec tocaba en ese análisis que hacía el INPEPAC que tenía que entrar también. Yo lo que he dicho y lo hemos comentado, doctora, con Pedro, es que me parece que este es un movimiento impulsado por un grupo de mujeres. Lo que yo cuestiono desde mi opinión, simplemente mi opinión como elector, no elector, como elector, es que yo no he visto al INPEPAC o al órgano electoral primero sancionando y exhibiendo a los partidos políticos que no han de manera jurídica y legal y como corresponde, impulsado los cuadros de mujeres al interior de sus institutos políticos, que por ley una partida de su presupuesto, de su prerrogativa, tiene que ser destinada a esta situación, al impulso de las mujeres dentro de sus propios partidos políticos. Me parece que eso no he escuchado al INPEPAC dar conferencias de prensa o emitir boletines de prensa donde diga se sancionó con tanto a tal partido porque no cumple con su porcentaje de presupuestal destinado para el impulso político electoral de las mujeres que militan en sus filas, por un lado. Dos, tampoco he visto, y esa es una opinión, insisto, y puede ser funable, pero es mi opinión, que este movimiento que busca garantizar y que impulsó de la mano del INPEPAC este estudio y que dio conferencias de prensa en una cafetería en Cuernavaca y que luego contó con el respaldo de algunas políticas, muy pocas en esta ciudad, yo no he visto, doctora y Pedro, y no es que se tenga que pasar por ahí, insisto, es una opinión, a las militantes de los partidos acompañar esta lucha de este grupo de activistas mujeres diciendo sí, porque queremos un espacio. No he escuchado las historias o la narrativa de mujeres políticas que han visto frustradas sus aspiraciones en tal o cual municipio, que sus partidos no les han dejado competir. A lo que voy, y esto me hace deducir o pensar que es un movimiento muy concreto, muy específico, que quizás solo busca abrir espacios en determinadas
demarcaciones, en algunos municipios en específico, utilizando este argumento de los espacios para las mujeres, porque yo no veo esta demanda en esos partidos. Y cierro este comentario diciendo que conozco un caso, particularmente voy a decirlo de RCP, donde en algún momento alguna dirigencia de este partido político nos confesaba extraoficialmente que le costó mucho trabajo cumplir con la ley de paridad en los términos que se conocían en el pasado proceso electoral, porque dentro de sus filas, incluso como parte de la coalición que se hizo en el Estado de oposición para buscar cargos, espacios en la administración pública, no lograban encontrar a las mujeres que dijeran yo sí voy por este partido. Es decir, al interior de esta coalición, de esta alianza partidista, ya tenían reservados ciertos espacios para las mujeres y lo que nos revelaba alguna dirigencia es que no podían encontrar quien dijera sí dentro de las mujeres para ocupar esos espacios, que les costó mucho trabajo, que tuvieron incluso que recurrir a estrategias de capacitación express, de convencer, de que hubo algunos casos donde una mujer dijo, bueno, pues yo le entro, pero pues nomás para cumplir con ustedes. Y por eso me parece que es importante que el INPEPAC, antes de buscar este acuerdo, pues nos garantice les garantice a las mujeres, nos garantice a los morelenses que hay mujeres preparadas con este deseo de participar y que tienen esa oportunidad porque ya contaron con una capacitación. Para mí esto no ha pasado. Y en términos, esa es una opinión sobre la reforma, en términos de este acuerdo. En términos concretos, yo no estoy de acuerdo en que se nos imponga un género para poder elegir en tal o cual demarcación. Yo creo que eso atenta contra la democracia y contra nuestro derecho a decidir por quién votar. Y por otro lado, sobre el Instituto de la Mujer, me parece que también socialmente no quedó explicado el motivo por el que era ya inútil este Instituto de la Mujer y por qué no hubo argumentos, cuestiono, por qué no hubo argumentos que expusieran, que evidenciaran que se convirtió en un espacio laboral para colocar a amigos, familiares de los diputados. No escuché sus argumentos, simplemente en una cuestión, y Pedro lo ha descrito bien, en la que una diputada propuso modificar el orden del día, bastó eso para que se desatara todo el protocolo legislativo. El procedimiento. Y se desapareciera en esta sesión por el Pleno del Congreso un instituto. Me parece que no, porque al no hacerlo también deja muy abierto o muy endeble el que entendamos como sociedad qué le toca ahora a la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué no hizo este instituto? Y me parece que el no haberlo dicho públicamente y evidenciado lo que dejó de hacer por ley como órgano de las mujeres, el no haberlo exhibido y no haberlo hecho grande en este Estado, da pauta a que no tengamos la referencia de lo que entonces sí tendría que ser la Secretaría de las Mujeres. O sea, ¿con qué lo comparo? ¿Cómo sé que esto por el que quitaste ese instituto se lo estás dando a esta dependencia para poder evaluarla, para poder juzgar si está haciendo bien o no su trabajo y si a la postre fue una buena o mala decisión? Y eso, en términos ya muy concretos, me parece que habla de una legislatura que ha dejado mucho que desear en términos del debate, mediocre. Del debate legislativo. Mediocre, esa es la palabra que podemos decir de esta legislatura, porque efectivamente Melissa Montes de Oca, quien propone este acuerdo, para la sesión pide el uso de la palabra y únicamente dice para modificar en términos de el artículo el orden del día 28 de la... Y todo el mundo decía, ¿y a qué se refiere? Y se refiere justamente a eliminar el Instituto de la Mujer del organigrama de la estructura de gobierno. Esa era la desaparición. No hubo más, ni siquiera en esa petición. ¿No hubo debate? Se menciona el Instituto de la Mujer. No hubo absolutamente ningún tipo de debate. Se modificó, fueron a las comisiones donde emana un dictamen, regresan, se queda en primera lectura y jamás dicen que se va a desaparecer, que es un dictamen para desaparecer el Instituto de la Mujer. Al otro día, cuando van a votar, es cuando suben 2 diputadas de oposición a defender la permanencia y una diputada de Morena únicamente a decir, no se preocupen, estamos nosotros aquí para cuidarlos como ciudadanos. Y eso, y lo que pasó en 1985. No, después, ¿no? Bueno, 90 y tantos, sí, cuando fue el incremento del IVA con Roque Villanueva, cuando se da esta votación en la que se incrementa el IVA y gozando de una amplia mayoría, sabiendo que esa mayoría del PRI iba a aplastar a la oposición, pues se atreve en público a hacer la famosa Roque señal.
¿Y eso y te así suena lo que exactamente, la diputada Espinosa, Brenda Espinosa, pues en un discurso sin ninguna sustancia, y también la oposición también, pura retórica. Digo, si yo le dije, incluso se lo dije en su cara a Andrea Gordillo, si yo hubiese sido diputada de oposición, yo hubiera dicho, este instituto tiene que desaparecer porque desde que nació es una vergüenza para las mujeres morelenses. No es posible que la prensa en aquel momento, al un año de su creación, documentó que desde el Instituto de la Mujer se captaba a menores de edad embarazadas para, primero, decirles que no debían abortar y después canalizarlas para que sus hijos fueran dados en adopción en un registro que hasta el día de hoy no sabemos dónde están esos niños. O sea, esa es la mancha tan oscura que tiene en principio el Instituto de la Mujer. ¿Por qué no lo hicieron las diputadas de Morena? Porque hay una carencia de poder articular un discurso que les permita defender sus posturas. A ella les llegó la orden de decir, hay que alinearlo con la estructura o con la política federal, donde no va a haber instituciones o institutos, sino va a ser las secretarías y vamos a ahorrar lana. Y esos son los dos argumentos que se utilizaron para desaparecer el Instituto de la Mujer. Cosa que, insisto, yo estoy de acuerdo que desaparezca. Lo que no estoy de acuerdo es que no haya un debate legislativo que nos permita como ciudadanos transparentar el proceso y que la gente sepa qué es lo que ocurre cuando se toma una decisión de esa naturaleza y por qué. ¿Por qué? Porque fue una agencia de colocaciones, porque no sirvió para nada. Me decía la diputada Andrea Gordillo, es que de 23 años que vivió el Instituto de la Mujer, además ni siquiera sabía la edad del instituto. Le dije, yo son 23 años de existencia. Sí, pero 11 fueron, logramos la autonomía. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué le sirve a las mujeres? Eso es un asunto administrativo, es una forma en la que, digamos, se organiza una institución burocráticamente para responder a una política pública. Yo le estoy preguntando, ¿de qué le fue útil a las mujeres que hoy sufren violencia? ¿En qué sirvió? No sé, doctora, ¿sirvió? Porque tú lo ves lo vemos como hombres, como periodistas, ¿no? No, bueno, hay una deuda, ¿no? Muy importante. Yo creo que tanto este instituto como ahora la carga que tendrá la propia secretaría en que se formulen acciones de prevención, pero que sean medibles, ¿no? Que eso sería lo importante. Que se traduzcan en la realidad, ¿no, doctor? Bueno, de hecho, la alerta de violencia de género tiene violencia como propósito eso, medir las acciones. Pues una lista de... Y por eso tiene muchas instituciones que también colaboran, se supone, en todos estos comités. Tan específicas como el porcentaje de alumbrado público en una ciudad. O sea, de esa magnitud es la alerta de violencia de género. Cuando la revisas y ves las cosas tan puntuales que tiene que llevar, en las que tienen que cumplir los gobiernos, en las cuales el instituto jamás se atrevió a decir, el ayuntamiento de Cuernavaca solamente tiene alumbrado el 30% de sus calles. No, bueno, es jamás. que ahí te vas a tardar años haciendo la lista de todo lo que no pasa en Cuernavaca. Oye, yo tengo 2 puntos de lo que comentaba Héctor. Me parece primero que no podemos considerar que qué difícil tienen los partidos políticos porque no hay mujeres. No puede ser que no haya mujeres porque somos la mayoría de la población en México. Entonces, de fondo, los partidos se tienen que poner a chambear y hacer su trabajo es precisamente ir identificando y trabajando con los perfiles para que no pase lo que dice Pedro, que sucede en el Congreso del Estado ya con diputadas que tenemos actualmente, ¿no? La otra que también me parece importante es que tú puedes decir, no comparto porque es antidemocrático que quieran decir que vayan solo mujeres. A lo mejor tú vives en Cuernavaca y entonces, bueno, pues ya ahora quedaste, porque es lo mismo, ahora va a ser hombre, aunque tú quisieras una mujer, va a ser hombre. Y lo mismo, pues pensando a lo mejor en otros municipios como Tetecala, en donde, pues ni modo, ¿no? Ahora va a ser mujer sí o sí. Entonces, ese tipo de acciones afirmativas me parece que el asunto es que en este momento, cuando tenemos un contexto amplio de participación a las mujeres, no abona porque vamos a volver a tener mayoría en municipios conformado por hombres, pero sobre todo porque si empezamos a seguir el hilo de los diputados actualmente, vamos a ver que casualmente todos con los que están ligados
Si es hombre el diputado, va a ser hombre en su municipio. Y si es mujer la diputada, entonces en su municipio va a ser mujer. Es decir, es una continuidad política. Esa es la parte que me parece que pues fastidia a la sociedad morelense ya hoy en día, ¿no? Que no puedes pensar nunca en legisladores distintos. Siempre terminan siendo exactamente los mismos políticos que no van a dejar de ser políticos y quieren la continuidad sí o sí. Claro. Gracias, doctora. Gracias, Pedro. Tenemos 3 minutos nada más. Otro de los temas en la agenda era esta ley censura, esta ley espía. Tenemos muy poquito tiempo, pero yo creo que la siguiente semana podemos abordar ya, una vez que sepamos si avanzan o no estas reformas. Pero por lo pronto, no sé si podremos dar un comentario sobre este tema. Yo solo quisiera decir, y es mi única participación sobre el tema, y les dejo abiertos la opinión, que el argumento de Morena sobre esta ley espía, uno de los principales es el beneficio que tendría para las personas desaparecidas, para eficientar la búsqueda de personas desaparecidas y darle con ello una respuesta a las personas, a los colectivos, digamos, a las madres buscadoras. Yo lo único que puedo decir sobre este argumento es que tenemos aquí en Morelos un inmueble que fue anunciado como un centro de identificación forense que no operó y fue puesto en marcha, o debía ser puesto en marcha desde el sexenio pasado. Y tenemos denuncias de las y los colectivos de que sin necesidad de que haya todo un esquema de captura de datos biométricos de los ciudadanos, de las ciudadanas, ellos sí han aportado ADN y datos biométricos de familiares desaparecidos y esperan que las fiscalías tengan la base de datos de los cuerpos que han sido encontrados en la calle. Esto no pasa. Sin ninguna modificación, sin ninguna necesidad, los entes de gobierno, las fiscalías, han sido incapaces de entregar a personas desaparecidas o encontradas sin vida a sus familiares porque no ha sido una realidad. Y me parece que el argumento de que esto beneficiaría a las búsquedas de personas o disminuir la desaparición de personas es un argumento falso. Déjame ir muy rápidamente a lo que representa esta modificación. Es amplísima, de verdad es increíble. Lo que dijo Ricardo Anaya, me parece que en este caso sí se tiene que retomar, ¿no? O sea, lo pasan un día antes, ahí te van, es prácticamente una nueva legislación y pues sobre eso entonces hay que discutir, hay que debatir y aprobar. Son muchas cosas las que está tocando, definitivamente. ¿El IFT se tenía que desaparecer? Sí, hablamos de lo mismo, ¿no? Todo un órgano autónomo que no tiene muy claras cuáles pueden ser las funciones. Hay un caso relevante, incluso el presidente, quien fuera presidente del IFT, termina siendo después el abogado de AT&T. Entonces condona, ¿no?, las multas de AT&T. O sea, el conflicto de interés es grandísimo en este tipo de órganos por todo lo que alcanzan a operar. Eso en cuanto a las telecomunicaciones, estamos hablando de internet y telefonía. Exactamente. Ahora, que ese fue un caso incluso que expuso Carlos Slim, ¿no? Porque pues él es el agente preponderante prácticamente en términos de telefonía. El que encabeza el monopolio. Exacto. Ahora, también esto, ya quitaron algunas cosas que efectivamente sí, que eran muy peligrosas. Coincido, bueno, hay que ver cómo viene el tema de los datos, ¿no? El que te puedan localizar, que es lo que han estado diciendo que pues puede ser espía, y ya a partir de entonces, pues creo que el debate tendrá que ser muchísimo más amplio por los derechos de las audiencias, por todo lo que traen temas de financiamiento, específicamente ponderando a los medios sociales. Se los otorgas a cualquier aplicación, por ejemplo, Temu te los pide, Mercado Libre te los pide, te pide datos biométricos, te pide incluso localización, casi todas las aplicaciones ya te piden la ubicación, eso me parece que ya está hasta de más, y el peligro aquí es que efectivamente pues corres el riesgo de que todo eso sea mal utilizado. Cuando dicen solicitar a la app, no rastrear o que siempre Exacto. sepa en dónde estás. Entonces, yo aquí lo que me quiero referir, quiero puntualizar en lo que hace unos momentos mencionaba la doctora, es que justamente en el tema de telecomunicaciones, por lo menos en Internet, tenemos una empresa que prácticamente domina todo el mercado, que es Telmex, y la domina Carlos Slim. Telcel. En el caso de las radiodifusoras, que digamos que es el tema más antiguo en la ley de radiocomunicación, son 11 familias las que se reparten todo el espectro radiofónico y por lo tanto el sistema de difusión de noticias. Bueno, en Morelos son 21 radiodifusoras comerciales, más o menos, 21 frecuencias. 7
son propiedad de una familia. Bueno, hoy dicen que tienen un pleito y que se dividieron y que van 3 para un lado y 4 para el otro. La verdad es que yo creo que ya veían venir esta ley y dijeron, creo que es inteligente que nos dividamos mercantilmente para no pues, vernos en un problema legal. Sí. Lo cierto es que esto en qué ha afectado, que 7 frecuencias transmiten exactamente lo mismo. Y el espectro radiofónico del estado de Morelos no hay pluralidad. Es el mismo, o sea, tú le cambias a cualquier estación y dicen exactamente lo mismo en cualquiera de esas estaciones. ¿Por qué? Porque pertenecen a una familia que no genera contenido. Tiene 7 frecuencias en las cuales lo que escuchas en una, escuchas en la otra. Doctora. Ese es todo un debate, hay que dejarlo pendiente. Sí, Pedro, muchas gracias. Gracias. Yo solo diría que hay que ponerle atención a este tema. No hay que dejarlo. Hay que ponerle mucha atención a estas reformas. Doctora, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Gracias al equipo de producción. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta emisión de Panorama 360, pero nos escuchamos y vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.